Zambia, donde el viento guarda la lient de la vida. El sol abraza la tierra resquebrajada. La luz blanca se refleja a través del polvo fino como una niebla. El aire caliente se eleva y gira en delgados remolinos de polvo, pequeños pero feroces, capaces de hacer que toda una manada se sobresalte y se disperse bajo el mediodía ardiente. Han pasado 6 meses sin que caiga una sola gota de lluvia, y este es uno de los periodos de sequía más severos que Zambia haya soportado. Para los grandes herbívoros como los búfalos, esta es la época más dura del año. La escasez de agua los obliga a recorrer decenas de kilómetros cada día en busca de un pequeño charco que aún conserve algo de vida. En un lugar donde el viento lleva consigo el aliento de la vida, cada criatura aprende a sobrevivir en el horno de la tierra y el cielo, en medio de la sequía interminable. Los pequeños rebaños se unen formando supermanadas de cientos de individuos. Es el instinto de supervivencia forjado a lo largo de miles de años de evolución, porque en la fuerza del número, incluso el depredador más poderoso duda en atacar. Una manada de elefantes lucha bajo el calor abrasador de las llanuras. Los adultos se mantienen firmes, casi ningún depredador se atreve a acercarse, pero las crías son su punto más vulnerable. Una de ellas comienza a quedarse atrás, con las patas temblorosas y la respiración pesada bajo el sol ardiente. La madre elefante y su cría se separan por accidente del grupo. A los ojos de la manada de leones, esta es una oportunidad dorada. Se agachan, con la mirada encendida bajo la luz del atardecer. Pero frente a ellos, no hay solo una presa, sino un muro levantado por el poder del amor maternal. La madre elefante ruge. Su trompeta resuena por toda la llanura, y las aves salen volando en desbandada por el cielo. La cría se refugia entre las patas de su madre, temblando pero a salvo. Cada paso que ella da hace vibrar la tierra, y levanta una nube de polvo. La manada de leones se detiene un instante. Su instinto de caza cede ante un miedo ancestral. Entienden que en la naturaleza hay límites que nunca deben cruzarse. Solo unos segundos después, los depredadores se dispersan en 2 direcciones, dejando atrás el jadeo y la mirada encendida de la madre que protege a su cría. La batalla termina en un instante, pero su eco se extiende por todo el aire abrasador. En esta sabana, nadie está realmente a salvo, ni los débiles ni los fuertes. Cada criatura camina sobre la delgada línea entre la supervivencia y el peligro. El hogar de todas estas criaturas es el Valle de Luangwa, que se extiende por más de 800 kilómetros hacia el sureste de Zambia. Es una de las regiones silvestres más impresionantes de África, donde las llanuras, los bosques y los pantanos se entrelazan para formar un paisaje vibrante de biodiversidad. Sin embargo, en medio de tanta majestuosidad, la vida nunca ha sido fácil. En Luangwa, cada día es una batalla silenciosa entre el deseo de sobrevivir y el poder implacable de la naturaleza.
donde solo los más resistentes tienen el derecho de continuar escribiendo su historia. A comienzos de octubre, han pasado más de 6 meses sin que caiga una sola gota de lluvia. La temperatura al mediodía alcanza los 43 grados centígrados y la tierra arde como brasas encendidas. Octubre siempre ha sido un mes implacable, pero este año la naturaleza parece estar llevando su prueba hasta el límite. El fenómeno Enso, El Niño, oscilación del sur, más intenso desde 1950, ha provocado una sequía generalizada. Los estanques se han secado con un mes de antelación, dejando tras de sí cuencas agrietadas y barro endurecido por el sol. Incluso los pequeños humedales que solían ser refugio de vida, ahora se han resquebrajado, inmóviles bajo el fuego del sol. La manada de búfalos sedientos se reúne alrededor de los últimos charcos de barro que quedan en la llanura agrietada. Se apiñan, apurados por encontrar cada sorbo de agua, pero no están solos. A su lado, las manadas de cebras y antílopes también llegan, compartiendo el mismo oasis temporal. En la orilla, los enormes marabúes permanecen inmóviles, esperando su oportunidad. Bajo el agua turbia, los cocodrilos yacen quietos como piedras, con solo sus ojos asomando para reflejar la luz del sol. Saben bien que donde aún queda agua, también queda esperanza, pero es allí donde el peligro acecha. En ese instante, la línea entre el fuerte y el débil parece desvanecerse. Todos son iguales ante la sed, porque en esta sabana implacable, la vida no pertenece al más poderoso, sino a aquellos que tienen la fuerza suficiente para seguir adelante. Un viejo hipopótamo macho abandona la laguna seca que alguna vez fue su territorio. Debe llegar al río Luangwa, la última fuente de agua que queda en el valle. Pero el poderoso río ahora no es más que una serie de charcos poco profundos esparcidos entre la arena ardiente. Los tramos del río que aún conservan profundidad han sido tomados por los hipopótamos dominantes, los amos absolutos de cada metro de agua valiosa. A medida que el cauce se reduce, cientos de individuos se congregan en el mismo sector. Este lugar se convierte en el punto de reunión de hipopótamos más grande del mundo, con más de 300 cuerpos apretados en un espacio cada vez más limitado. Es el momento más tenso del año. El espacio reducido, el calor sofocante y el hacinamiento hacen que los hipopótamos pierdan la paciencia. Un macho lanza excremento al agua, una clara señal de advertencia. Aléjate, este es mi territorio. Para el viejo hipopótamo, encontrar agua es un alivio, pero este río puede no ser un refugio seguro por mucho tiempo. Decide quedarse en una zona de aguas poco profundas, lejos del grupo principal para evitar conflictos con el macho dominante. Mientras tanto, un joven hipopótamo macho avanza lentamente. Ha estado observando durante días, esperando el momento exacto en que el dominante se muestra exhausto por el calor y los intrusos. Ahora,
Entre el agua turbia y las respiraciones pesadas, la prueba comienza. Dos masas enormes de músculos se enfrentan, levantando una explosión de agua blanca. Los rugidos profundos resuenan a lo largo del río, mezclándose con el golpe de los colmillos y la carne. La superficie se convierte en un campo de batalla, donde el poder no se decide con palabras, sino con la fuerza pura de los gigantes del río Luangwa. El perdedor será expulsado del agua, obligado a vagar bajo el sol ardiente en busca de otro refugio. El vencedor, aunque cubierto de heridas, conservará lo más valioso en tiempos de sequía: un pequeño tramo del río, donde la vida aún resiste. La tormenta de poder se disipa y las aguas comienzan a calmarse. Entre el calor y el olor a barro, el río Luangwa vuelve a respirar con el ritmo pausado de la vida. En esa quietud, las pequeñas criaturas comienzan a regresar, una señal de que el ciclo natural aún no se ha detenido. Los pájaros picabueyes descienden en picada, compitiendo por posarse sobre los lomos de los hipopótamos que descansan en el agua. Picotean sin descanso, buscando parásitos entre la piel gruesa y rugosa de los gigantes. Incluso los hipopótamos jóvenes tienen su propio amigo, esas pequeñas aves diligentes que mantienen su piel limpia bajo el calor sofocante del río Luangwa. Por más dura que sea la sequía, el río Luangwa sigue siendo la arteria vital de esta tierra. Alimenta a los hipopótamos, búfalos, antílopes, cocodrilos y también a las bandadas de aves migratorias. Cuando regresan las lluvias, las aguas crecen y borran las huellas de la estación seca, para que el ciclo de la vida comience de nuevo, desde el silencio hasta el renacer. Desde las últimas gotas de agua en el Luangwa, la vida vuelve a extenderse en las pítidas de los antílopes, en el vuelo de las aves migratorias y en el polvo que viaja hacia las tierras donde regresan las lluvias. La naturaleza no busca la eternidad, solo necesita un aliento para comenzar de nuevo. Y mientras el Luangwa siga fluyendo, Zambia seguirá respirando con el pulso de la vida. En el corazón salvaje de África, Zambia. Una tierra extraordinaria, donde los extremos se encuentran. Despierta con el aliento de la tierra y del fuego. Desde las criaturas más pequeñas hasta las manadas más grandes del continente, toda forma de vida aquí debe sobrevivir entre dos mundos completamente diferentes. Historias de Zambia, la tierra que nunca duerme.
A finales de octubre en Liuwa Plain, el viento arrastra un calor seco que barre la llanura. Han pasado más de 6 meses sin una sola gota de lluvia. El fenómeno de El Niño retrasa la llegada de la temporada húmeda, haciendo que todo el sur de África se ahogue en una sed interminable. La tierra se agrieta, la hierba se inclina y el cielo guarda silencio, como si también contuviera el aliento. Esta es una tierra implacable, donde solo las criaturas más resistentes son capaces de sobrevivir. En medio de un paisaje árido y un calor que distorsiona el aire, el ñu, símbolo de resistencia y espíritu indomable, se mantiene firme ante los desafíos de la sabana. Los machos jóvenes permanecen fieles a una pequeña franja de tierra en el corazón de las llanuras, donde viven, luchan y esperan el regreso de la lluvia. Durante la estación seca y abrasadora, resisten el calor sofocante, el agua que se desvanece y los duros tallos de hierba amarillenta bajo sus pezuñas. Ahora, la llanura desolada solo conserva los tonos amarillentos y grises del polvo y del sol, pero para los jóvenes ñus, este lugar sigue siendo su hogar. No se marchan, porque el instinto les dice que tarde o temprano la lluvia volverá, y con ella llegará la oportunidad de vivir y de prolongar su linaje. Avanzan lentamente por una tierra que parece agotada, deteniéndose a veces para mirar hacia el horizonte difuso, donde las nubes oscuras ni aún se niegan a reunirse. No es solo una espera, es determinación, un juramento silencioso de seres que jamás se rinden. Lanzan un llamado potente, como una declaración de dominio en el vacío abrasador de la llanura. Al subir a los montículos más altos, sus cuerpos se estiran bajo la luz del sol, mostrando músculos y fuerza, enviando un mensaje sin palabras. Este es mi territorio. Sigo aquí. Cuando dos machos se encuentran, el aire se vuelve denso. No hacen falta rugidos. Una sola mirada basta para encender la llama del desafío. Uno de ellos se inclina ligeramente, baja la cabeza y apunta sus cuernos hacia el rival. Una invitación a un combate de honor y fuerza, donde la victoria se decide en silencio. Encuentros como estos ocurren varias veces al día, pero la mayoría no son más que rituales del instinto. Ondio, una forma de afirmar su fuerza y su posición. La lucha suele terminar tan rápido como empieza, dejando tras de sí solo el polvo suspendido bajo la luz del sol de la sabana. El derrotado se retira en silencio, llevando consigo la promesa de volver. Cuando regresen las lluvias, junto con el pasto tierno y la nueva vida, llegará también la oportunidad de reclamar el derecho a continuar la especie. Por ahora solo son jóvenes guerreros ruidosos, persiguiéndose por las llanuras desde el amanecer hasta el atardecer. Bajo el calor abrasador de la llanura, los ñu son de las pocas criaturas que aún logran sobrevivir aquí en grandes números. Como comedores selectivos, prefieren los brotes tiernos y frescos. Pero sin lluvia, la llanura solo ofrece polvo y hierba seca que se quiebra bajo sus patas.
La población de ñus en Liuwa es la más grande del sur de África, pero cuando la comida escasea, se ven obligados a dispersarse. Manadas enteras avanzan una tras otra por las grietas del suelo reseco, buscando los últimos rastros de humedad, como si siguieran el débil latido de una tierra que se está secando. Desde las enormes manadas hasta los pequeños montículos de termitas, todos contienen la respiración esperando las primeras lluvias, la única fuente de vida capaz de despertar a la sabana sedienta y devolverle el aliento que ha sido contenido durante tantos meses. Esta vasta tierra salvaje forma parte del Parque Nacional Liuwa Plain, que se extiende por más de 9.000 kilómetros de praderas planas y majestuosas llanuras inundables del río Zambezi, un lugar donde el agua y el viento escriben juntos la historia infinita de la vida. Situada en el extremo occidental de Zambia, junto a la frontera con Angola, Liuwa Plain es un ecosistema que poco a poco renace tras décadas de guerra y caza indiscriminada. La recuperación de su fauna tiene un significado vital para toda la región del delta. Muchos animales han sido equipados con collares de seguimiento y son observados durante las 4 estaciones, un esfuerzo constante para asegurar que este pulso salvaje nunca se apague. Para los depredadores, la estación seca es la etapa más dura del ciclo de la vida. Cuando los ñus y presas como los impalas o los topis se dispersan por las llanuras agrietadas, la comida escasea, y cada cacería se convierte en una apuesta entre el hambre y la esperanza. Sin lugares donde esconderse, cada movimiento debe ser calculado, pues un solo error puede transformar al cazador en la presa. En medio de la estación seca más implacable, una madre leopardo sigue cuidando en silencio a su cría de 2 años. El joven aún no posee las habilidades necesarias para sobrevivir por sí mismo y depende completamente de ella. En este tiempo, cada cacería es una carrera contra el reloj. La madre debe abatir al menos una presa grande cada pocos días. De lo contrario, ambos enfrentarán el hambre de una sabana abrasada. Los leones son diferentes. Su fuerza reside en la unión de la manada. Cazan juntos, comparten la comida y defienden su territorio como un solo cuerpo. Pero en Liuwa, la manada que alguna vez dominó las vastas llanuras no es más que una sombra del pasado. Un símbolo que se desvanece poco a poco en la tierra, donde alguna vez resonaron los rugidos de sus ancestros. La caza furtiva y la caza por trofeos estuvieron a punto de borrar a los leones de Liuwa. Sin embargo, gracias a los incansables esfuerzos de la organización no gubernamental African Parks, los programas de reintroducción están devolviendo la esperanza. Hoy sobrevivir a cada estación seca no solo es una lucha por la vida, sino también un gran paso en el camino de renacimiento del que alguna vez fue el soberano de estas tierras. Mientras las manadas de leones aún no se recuperan, el vacío de poder en las llanuras no puede durar mucho. Y quienes rápidamente toman ese lugar son las hienas, cazadoras inteligentes, resistentes y audaces. Por ahora, se convierten en las nuevas soberanas de la cadena alimenticia en la árida Liuwa. Las crías dependen casi por completo de la leche materna durante los primeros 12 a 18 meses de vida. Esto obliga a la madre hiena a cazar sin descanso, pese al calor,
la escasez de presas y los peligros que acechan por todas partes, porque basta un solo día de fracaso para que toda la manada enfrente el hambre. Cuando la estación seca se prolonga sin fin, toda la llanura se sumerge en la prueba. No solo los grandes animales, sino también los habitantes de las zonas húmedas, como los pelícanos y las cigüeñas marabú, luchan contra el hambre, vagando sobre lagos reducidos a barro, esperando cada gota de lluvia que pueda devolverles el festín de la vida. Todo está tan seco que basta una chispa para que el fuego estalle con furia y se propague como el viento. La hierba marchita, la tierra agrietada, toda la llanura parece contener la respiración ante la tormenta de fuego. La estación seca entra en sus últimos días y la sabana se prepara para una prueba extrema. Las llamas se alzan y recorren la vasta llanura. La tierra se ennegrece. La vegetación se convierte en ceniza y las cicatrices oscuras se extienden hasta el horizonte. El polvo y el humo se arremolinan con el viento, borrando la línea entre el cielo y la tierra. Pero incluso en medio de la destrucción, la naturaleza sigue ejecutando en silencio su propio plan. En medio del mar de fuego, la vida encuentra su propia oportunidad. Bandadas de aves se lanzan velozmente entre el humo, atrapando insectos que huyen aterrados de las llamas. Un banquete inesperado en medio de la devastación. Incluso en la destrucción, la naturaleza crea un nuevo orden a su manera. Pero no todas las especies se benefician. Las hienas se ven obligadas a retirarse de sus zonas de caza, cediendo el territorio al fuego que arrasa la sabana, y esperan a lo lejos hasta que la tierra y el cielo se enfríen, para que la cacería pueda comenzar una vez más. De las cenizas, la vida vuelve a levantarse suavemente. La naturaleza limpia su escenario para prepararse para el renacimiento. Y cuando caen las primeras gotas de lluvia, la tierra suspira y Liu Hua Plain despierta en un verde fresco y vibrante. Los ñus regresan, los ríos se llenan y el cielo vuelve a resonar con el canto de las aves, el susurro del viento y el sonido de la vida que renace. En la tierra que alguna vez estuvo seca y silenciosa, la naturaleza demuestra una vez más que incluso entre la dureza y la destrucción, siempre hay lugar para que la esperanza brote y para que la vida eterna de la sabana, la tierra que nunca duerme, renazca. Este es Liu Hua Plain, el corazón firme de Zambia, donde la vida nunca deja de caer, de brotar ni de respirar. Y el ciclo de la naturaleza continúa, en una sinfonía eterna de tierra, agua y espíritu salvaje. Gran Kudu, símbolo majestuoso de África.
El gran kudú pertenece a la especie de antílopes más grande del continente, un símbolo de belleza y vitalidad. Posee características únicas que lo convierten en una de las criaturas más impresionantes de la naturaleza. El macho adulto puede alcanzar hasta un cocomono 5 metros de altura en los hombros y pesar más de 300 kilos. Pero lo que realmente los distingue es su majestuoso par de cuernos en espiral, que en la madurez pueden medir hasta 1,8 metros. Estos cuernos no solo son armas para defender su territorio, sino también un símbolo de fuerza y autoridad. Sin embargo, el kudú rara vez utiliza sus cuernos en combate. Confía en el silencio, la vigilancia y su capacidad de desaparecer en el paisaje. El pelaje marrón grisáceo con rayas blancas a lo largo del cuerpo es un disfraz perfecto, que les permite mezclarse con la naturaleza. Cuando permanecen inmóviles entre los arbustos, el kudú casi desaparece, convirtiéndose en parte del paisaje que lo rodea. Como herbívoros, viven principalmente de hojas, brotes tiernos y frutos. Gracias a su capacidad de absorber agua de las plantas, el kudú puede sobrevivir en regiones áridas, incluso cuando las fuentes de agua son escasas. Pero entonces, la estación seca se prolonga. Las praderas de mala se agotan y la comida escasea. La manada de kudús se reúne junto a los pocos arbustos, donde apenas quedan hojas tiernas y verdes. Los brotes más frescos siempre pertenecen al macho dominante, mientras que otros machos adultos, ocultos entre la hierba, alimentan la intención de derrocar al rey. Una imponente silueta emerge. Es el retador, con sus cuernos en espiral elevándose como si desafiara al cielo. Su mirada se fija en el dominante. Una tensión pesada cubre toda la sabana. Los dos machos se lanzan uno contra otro. Sus cuernos en espiral chocan con violencia. El estruendo retumba por toda la pradera. De pronto, ¡bam! Cada embestida levanta nubes de polvo y cada empuje concentra toda la fuerza y la voluntad de sobrevivir. Los músculos tensos, la respiración agitada y el crujido resuena desde los cuernos entrelazados. Esto no es solo una lucha por las hojas tiernas, sino una batalla por el liderazgo y la sangre. Cuando el polvo se asienta, el vencedor alza la cabeza, sus cuernos brillando bajo el sol como la corona de un nuevo rey. En la sabana, solo los fuertes sobreviven. En el silencio de las praderas, aquel choque resuena para siempre, como una melodía eterna de la selección natural. Sin embargo, aunque sea un símbolo de fuerza interior, en Mala Mala, el kudú sigue siendo solo un eslabón
en la compleja cadena alimenticia. En la sabana, la gloria siempre es frágil. El sol abrasador cubre las praderas y el depredador ha aparecido. La manada de leones, los depredadores supremos de África. Sus pasos sigilosos, ligeros como el viento. La hierba se agita suavemente con cada movimiento de acercamiento. Sus ojos dorados y brillantes se fijan en el kudu al borde de la manada. Un gruñido suave resuena. La señal de inicio. Toda la manada se lanza de golpe, rompiendo el silencio de la pradera. Los kudus saltan, sus pezuñas golpeando con fuerza la tierra, corriendo en desbandada como un torbellino de polvo. Pero la presa elegida no logra escapar. La leona líder se lanza veloz, sus garras aferrándose al costado del kudu. El kudu se agita desesperado. Sus patadas desordenadas resuenan bajo el sol del mediodía. Pero en un instante, las mandíbulas de acero aprietan su garganta. Su grito se ahoga. Y todo queda en silencio. El resto de la manada de kudus sigue huyendo, sus siluetas desvaneciéndose entre los árboles lejanos. Detrás, los leones rodean el botín, sus respiraciones agitadas mezclándose con gruñidos profundos. La cacería ha terminado. La manada de leones forma un círculo alrededor del botín. Sus fauces se cierran con fuerza, desgarrando las fibras de la presa, mientras un gruñido bajo resuena cuando compiten por su parte. Pero el banquete no pertenece solo a los leones. En lo alto, siluetas oscuras empiezan a dar vueltas. Los buitres, con sus anchas alas extendidas, esperan con paciencia los restos del festín. No muy lejos, resuena una risa escalofriante. Las hienas manchadas, oportunistas natos, también se acercan. Sus miradas frías brillando bajo el sol del mediodía. Dan vueltas alrededor, probando la reacción de la manada de leones. Solo cuando los leones se dispersan y dejan la presa, ellas se abalanzan para recoger lo que queda. Aquí, nada se desperdicia. La extinción de una vida alimenta a decenas de otras. El ciclo de la existencia continúa, implacable pero constante, preservando el equilibrio de la sabana.
Capra y Lynx, dos leyendas de las montañas de Iberia. La cabra montés ibérica, Capra pyrenaica, es el símbolo de la resistencia y la destreza en los acantilados que tocan las nubes. Y el lince ibérico, Lynx pardinus, es la silueta elegante que se oculta entre los robledales y la quietud de la luna. Dos especies, dos ritmos de vida distintos, pero unidas en una misma sinfonía de la naturaleza, donde las cumbres rozan el cielo y los bosques guardan el aliento de la tierra. Esta es la Iberia salvaje, la tierra del viento y la luz, donde la vida nunca se detiene, se renueva y se extiende a través de las generaciones. Cuando los primeros rayos del sol rozan las cumbres heladas, la niebla se disuelve lentamente sobre las laderas y una silueta aparece en medio de la inmensidad. Con paso firme y mirada serena, el Capra pyrenaica inicia su travesía, la travesía que escribirá su leyenda entre las nubes y la piedra. Capra pyrenaica, la cabra montés ibérica, es la conquistadora de alturas donde incluso el viento se detiene y ninguna otra criatura se atreve a pisar. No tiene el aspecto de un guerrero, sino de un artista de los acantilados, donde la fuerza se mezcla con la gracia, y cada salto es una prueba de adaptación perfecta entre el cielo y la tierra. Entre los bloques de roca gris y fría, donde parecería que la vida no puede existir, ellas aún encuentran su camino. Sus pezuñas hendidas, ágiles y firmes, se aferran a cada borde diminuto de la piedra, mientras sus patas musculosas impulsan el cuerpo ligero sobre los abismos, como si el viento mismo las sostuviera. Cada movimiento de la capra es una fusión perfecta entre instinto y sabiduría, entre riesgo y serenidad, una sinfonía del equilibrio natural. Cuando la niebla se disipa, la luz ilumina su grueso pelaje brillante. Su color cambia con las estaciones, como si la naturaleza les tejiera un abrigo distinto para cada clima. En invierno, su manto oscuro y denso conserva el calor en medio del frío cortante. En verano, adoptan tonos dorados claros que se confunden con las rocas y la hierba seca, desapareciendo en el paisaje y, aún así, permaneciendo presentes en la naturaleza. A lo largo de miles de años, enfrentando los duros cambios del clima y las constantes amenazas del ser humano, las cabras montesas han perdido gran parte de sus antiguos territorios. Aún así, siguen erguidas sobre la Sierra de Gredos, la Sierra Nevada y los áridos macizos calizos del este de Iberia. Se han convertido en un símbolo de resistencia, orgullo e indomable espíritu, forjado por la naturaleza a lo largo del tiempo. Cada amanecer, cuando los primeros rayos del sol cubren las laderas, sus siluetas comienzan a aparecer sobre los riscos más altos. Cada paso de la cabra montés es tan ligero como el viento, pero de una precisión absoluta, como si el peso dejara de existir entre el aire y el abismo. Las hembras suelen liderar, guiando a sus crías a través de las laderas rocosas y formando pequeños grupos unidos como un solo cuerpo. Los machos, en cambio, prefieren una vida solitaria y silenciosa entre las montañas, regresando solo cuando llega la temporada de apareamiento, para continuar el ciclo de la vida en las cumbres donde las rocas tocan las nubes. Cuando llega noviembre,
El aliento milenario de las montañas parece transformarse. El silencio habitual se disuelve, dando paso a ecos secos que resuenan entre las rocas, al llamado ancestral del instinto, donde la fuerza y el deseo de poder vuelven a despertar una vez más. Desde detrás de una roca cubierta de musgo, emerge un macho adulto. Sus cuernos curvados brillan bajo la luz del atardecer, afilados como dos espadas forjadas por la montaña. Frente a él, otro rival imponente y feroz lo desafía. Sus miradas se entrelazan, sin odio ni furia, solo con la solemnidad y la comprensión de dos seres nacidos del mismo pulso de la tierra. Avanzan paso a paso, lentos y cautelosos, como si escucharan el latido de la montaña. Un instante fugaz pasa, y entonces un sonido resuena, rebotando en los acantilados como el tambor del tiempo. Los cuernos se encuentran, entrelazándose en un movimiento lleno de poder, pero también de control. Ya no es una lucha, sino un antiguo ritual donde la fuerza se pone a prueba, y el instinto se moldea al compás de la naturaleza. Cada empuje, cada inclinación es una prueba de resistencia, de sabiduría y del ritmo instintivo de quien lidera la manada. Porque el vencedor no es el más fuerte, sino aquel que sabe escuchar al viento, que se funde con el pulso de la tierra y del cielo para encontrar el momento exacto del paso decisivo. Al final, uno retrocede. Su respiración agitada se disuelve entre la neblina del atardecer. El macho más fuerte permanece erguido sobre la roca, con la mirada encendida bajo el resplandor del crepúsculo. No celebra, no ruge, solo respira profundamente, dejando que su aliento se una al latido de la montaña y el bosque. En ese instante, su victoria no es solo el derecho a perpetuar su linaje, sino una afirmación de la vida misma, una huella eterna grabada en la piedra. Cuando el aliento del día se desvanece, en la cima donde las rocas tocan las nubes, el íbice se alza imponente bajo la última luz del atardecer. Sobre el cielo teñido de rojo profundo, su silueta se dibuja en los acantilados, fundiéndose con el horizonte como un carbón encendido, convirtiéndose en el símbolo de la fuerza, la determinación y el espíritu inmortal de las montañas rocosas de Iberia. El sol se oculta lentamente detrás de la cordillera de sierra, dejando una línea carmesí en el horizonte lejano. El viento recorre las laderas, llevando consigo el aroma del pasto seco y el tibio aliento de un día que se apaga. La luz se retira poco a poco de los acantilados, y desde el bosque de robles, el frío de la noche comienza a elevarse, suave como el humo, envolviendo a las montañas y al bosque. En la penumbra, un leve sonido se deja oír, el murmullo de las hojas secas agitadas por el viento. Desde la oscuridad del bosque, dos ojos dorados centellean, atravesando la noche como pequeñas llamas vivas. No es la luz de la luna, sino la mirada vigilante del lince ibérico, el guardián silencioso de la noche, el espíritu que protege el frágil equilibrio del bosque de robles de Iberia. Si Capra es el espíritu de la roca, entonces Lynx es el aliento de la oscuridad, suave, paciente y misterioso. Cuando la montaña se sumerge en el sueño, el bosque despierta. Y allí, donde la luna se posa sobre las hojas húmedas, comienza otra historia de Iberia,
La historia del Lynx pardinus, símbolo del renacimiento y del equilibrio entre el silencio y el movimiento. Amanece sobre los bosques de robles del sur de Iberia. La luz dorada se filtra entre las hojas, bañando el suelo húmedo aún cubierto de rocío. El aire conserva el frío de la noche, pero todo comienza a despertar. Entre la hierba baja del borde del bosque, el lince ibérico aparece con una presencia distinta. Ya no es el fantasma de la noche, sino la viva encarnación del bosque bajo la luz del día. Su pelaje dorado, salpicado de manchas marrones, brilla bajo la luz del amanecer. Sus orejas puntiagudas se mueven suavemente al compás del canto lejano de los pájaros. Cada paso que da es tan ligero como el viento y tan firme como quien recorre su propio reino, donde cada hoja y cada rayo de luz parecen reconocerlo como el verdadero dueño del bosque. En una rama alta, un petirrojo entona su canto brillante. Más allá, un conejo europeo salta entre los matorrales, dejando tras de sí un rastro de hierba temblando bajo el sol. El lince lo observa en silencio, su cuerpo casi inmóvil. Solo las orejas giran suavemente siguiendo la dirección del viento. Su mirada se enfoca. La respiración se vuelve lenta y cada músculo bajo el pelaje se tensa, preparado para el instante decisivo. El conejo baja la cabeza para mordisquear la hierba, con las orejas temblando al ritmo de su instinto de alerta. El lince avanza un paso, tan suave que ni una brizna se mueve. Cada desplazamiento es fluido como el agua, fundiéndose con la luz centelleante del bosque. La distancia se acorta poco a poco. 10 metros, 8, 5. El viento cambia de dirección. Un leve ruido hace que el conejo alce la cabeza, con los ojos muy abiertos. En ese instante fugaz, el lince se impulsa. No hay rugido, no hay sonido alguno, solo un salto veloz y preciso, tan limpio que parece desvanecerse en el aire. La hierba se agita y luego vuelve al silencio. Solo se oye el leve caer de las hojas y la luz dorada sigue brillando sobre el pelaje moteado. No hay crueldad en ese instante. Es simplemente el ciclo de la vida que continúa su curso, donde el depredador y la presa, cada uno a su manera, mantienen el equilibrio sagrado del bosque. El lince permanece inmóvil por un largo momento, con la mirada serena, como si escuchara el aliento del bosque. Luego avanza lentamente hacia el claro iluminado, como quien se retira de una danza ancestral, una en la que solo él comprende cada ritmo, cada movimiento entre la sombra y la luz. Amanece de nuevo sobre la península ibérica. La luz del día atraviesa las nubes y se extiende sobre la sierra como un velo dorado que ondea con el viento. En lo alto, la silueta de Capra vuelve a aparecer sobre los acantilados, firme y majestuosa en el resplandor del amanecer. Bajo el bosque de robles, el lince camina entre hilos de niebla, con los ojos dorados brillando bajo la primera luz del sol. Dos mundos despiertan a la vez, uno en las cumbres, otro bajo el bosque. Uno pertenece a la roca y al viento, el otro al bosque y a la niebla.
pero ambos laten al unísono con el aliento de la tierra madre. Cada paso, cada respiración de estas criaturas es una afirmación de que la naturaleza sigue viva, silenciosa pero constante, tan resistente y eterna como el propio espíritu de Iberia. Desde las cumbres donde el viento nunca cesa hasta los bosques donde la luz se disuelve entre la niebla, la vida sigue escribiendo su historia. Una historia de fuerza, de equilibrio y de renacimiento eterno. Porque la naturaleza nunca ha desaparecido. Solo cambia de forma, de ritmo, para seguir existiendo junto al tiempo. Y mientras el ser humano sepa escuchar y se incline ante su belleza, el llamado de las montañas y el susurro del bosque seguirán resonando como una melodía infinita sobre la tierra llamada Iberia. Búfalo Cafre, el demonio de la sabana. Un adulto pesa de 500 a 900 kilos, y los machos más grandes pueden superar 1 tonelada, con hasta 1,5 metros de altura y más de 3 metros de largo. Es verdaderamente un tanque viviente de la pradera. Aunque aparenta ser lento, no es en absoluto torpe. Sus ojos negros permanecen siempre atentos, sin dejar escapar ningún movimiento a su alrededor. En un mundo donde depredadores y presas acechan a cada respiro, esta vigilancia ha sido la clave que les ha permitido sobrevivir durante millones de años. Su arma más temible es su par de cuernos gigantes. Se curvan hacia los lados y luego se unen en un bloque óseo sólido llamado boss. Esta armadura natural, de hasta 10 centímetros de grosor, es dura como la roca, como un casco otorgado por la naturaleza. Un solo embiste basta para pulverizar los huesos de un enemigo y hacer que hasta el mismo rey de la selva se mantenga en guardia. El búfalo cafre vive en manadas que van de unas decenas a varios cientos de individuos, unidos por el instinto de supervivencia. Dentro de la manada, la unión crea la fuerza, pero tampoco faltan las luchas por el poder. Bajo el sol del mediodía, 2 machos se acercan. Resoplan con fuerza, los músculos tensos. De pronto, se lanzan uno contra el otro. Los cuernos chocan con un estruendo como de trueno. El polvo se levanta en nubes y cada embestida cae con el peso de un martillo.
Y cuando el polvo se asienta, la sabana queda en silencio absoluto. Uno cae derrotado, expulsado a la periferia. Solo queda el eco de la respiración agitada resonando en la llanura, como un recordatorio brutal de que aquí solo los fuertes tienen derecho a existir. Estas luchas no son solo por el poder, sino también para asegurar que la manada de búfalos cafres siempre tenga a los líderes más fuertes, capaces de guiar a todos a través de la estación seca y de los peligros que acechan sin cesar. Pero la sabana no es solo violencia. Entre el polvo implacable del poder, la vida sigue brotando en silencio. Cuando el sol ardiente se hunde en el horizonte, en la manada resuenan otros sonidos, los de un nuevo comienzo. En la manada, una hembra de búfalo está dando a luz. Después de casi 11 meses de gestación, una nueva vida emerge. La cría recién nacida pesa entre 30 y 40 kilos y descansa bajo la sombra de su madre. Para el búfalo cafre, la vida nunca ha sido sencilla. Apenas unos minutos después de nacer, la cría tiembla al intentar ponerse de pie sobre sus patas inestables. Aprende a correr y se prepara para la batalla interminable en la sabana ardiente. Cuando el sol de la mañana apenas toca la sabana polvorienta, toda la manada de búfalos cafres pasta con calma. Estos animales se alimentan de hierbas y arbustos, evitando que la vegetación se descontrole y abriendo espacio para que brote el pasto tierno. Gracias a ellos, muchas otras especies pueden acceder a praderas suaves y frescas. Al mismo tiempo, también son una presa fundamental para los leones. Pero son pocas las especies que, como el búfalo cafre, pueden ser presa y al mismo tiempo tener la fuerza para matar a su propio depredador. En la pradera, una manada de leones acecha, sus ojos sedientos de sangre fijos en las presas. Avanzan en silencio, acercándose poco a poco a la manada de búfalos. De pronto, se lanzan en un abrir y cerrar de ojos, levantando una nube de polvo. Pero la manada de búfalos no entra en pánico, contraataca con furia. Los cuernos se embisten hacia el cielo y rodean a los depredadores, aplastándolos bajo sus patas. Solo unos minutos después, el silencio vuelve a cubrir la tierra. El león líder yace inmóvil sobre el suelo polvoriento y rojo. Los demás leones se ven obligados a huir, dejando tras de sí una derrota amarga en el campo reseco. La manada de búfalos continúa su marcha, dejando atrás un cadáver y una advertencia. Aquí, el depredador puede convertirse en presa si subestima la fuerza del grupo.
Esto no es solo una cacería fallida, sino la prueba de que en la sabana nadie es invencible. No solo son peligrosos para los depredadores, el búfalo cafre también es famoso por ser impredecible, incluso para los humanos. Provoca más víctimas que cualquier otro gran animal de África, lo que le ha valido el nombre de demonio de la sabana, El búfalo cafre, el demonio de la sabana. Pero también el recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en colmillos y garras, sino en la unión y en la voluntad de sobrevivir. Gracias por acompañarnos en esta exploración del mundo salvaje y sus maravillas. Si amas la naturaleza y las historias mágicas del reino animal, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el siguiente video, donde lo maravilloso continúa.